cuentacuentos anónimos me enseñaron lo que sé. En la poca enseñanza formal que tuve, porque no pasé de primero del liceo, fui un pésimo estudiante de historia y en los cafés descubrí que el pasado era presente y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora. No recuerdo la cara ni el nombre de mi primer profesor. Fue cualquier parroquiano de esos que todavía se reúnen en los pocos cafés que quedan para evocar los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. Él contó una historia ahí en la rueda de amigos donde yo estaba de colado, era muy chiquilín, muy jovencito. Y era una historia del año 1904. Por la edad se veía que él no había ni nacido en aquel entonces, pero la contaba como si hubiera estado allí. Fue mi primera lección. El arte es una mentira que dice la verdad. Y escuchando aprendí que se puede contar lo que pasó de tal manera que vuelva a ocurrir cuando uno lo cuenta y que pueda uno escuchar ese remoto trueno de los cascos de los caballos y que pueda uno ver las huellas en la arena, aunque el suelo sea de baldosa o de madera. Hola, ¿cómo les va? Se va el día y empieza el resumen de noticias de la televisión pública. En media hora te contamos, compartimos nuestra mirada de lo que sucedió hoy en el país, la región y el mundo. Un día de emociones. No estoy solo, hay equipo. Gaby Previtera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y vamos a estar hablando del cierre de la 9ª fecha del fútbol argentino de Primera División. Hay política, nos vamos a Salta. Fabián Rodríguez, el CONU, ¿cómo va? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a hablar de ganadores y perdedores en las elecciones primarias de la provincia de Salta. Todo esto en un rato. Te decía, emoción por un lado, tristeza si se quiere, por la partida de quien nos enseñó que las utopías sirven para caminar, para avanzar, que combinó sentimiento e inteligencia, periodista, escritor, cronista de su época, compromiso, la valorización de una identidad latinoamericana. Eduardo Galeano murió a los 74 años. Por su vida y por su obra va este homenaje. Y los días se echaron a caminar, y ellos los días nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Cada día ha de tener por lo menos una historia que contar, porque nosotros estamos hechos de historias. Los científicos dicen estamos hechos de átomos. Bueno, puede ser, pero de historias también. Y fueron esas historias, brotadas cada día, las que hicieron de Eduardo Galeano uno de los escritores centrales de la literatura latinoamericana y un compañero necesario para generaciones enteras de lectores apasionados. Yo no me puedo quejar, la historia es muy generosa conmigo y siempre me regala otras historias para contar. Galeano había nacido en 1940 en Montevideo y desde muy joven se sintió atraído por las letras y el periodismo, oficio en el que se inició a los 20 años como redactor del diario Marcha, del que luego fue editor. Luego del golpe de Estado en su país, el 27 de junio de 1973 fue encarcelado y tras ser dejado en libertad se instaló en la Argentina. Una década después, fue el director de la revista Crisis, un emblema del nuevo periodismo en el país. Durante la dictadura argentina, su nombre integró la lista de condenados a muerte, y Galeano se refugió en España, donde escribió la trilogía Memoria del Fuego, que 40 años después sigue ganando lectores ávidos. Vigilando a conciencia. Cronista de su tiempo,
Su visión de una América Latina unida se vio reflejada en su narrativa, que se remonta a títulos como Los relatos de Vagamundo, de 1973, o El libro de los abrazos, de 1989. Pero sin duda su libro emblemático seguirá siendo Las venas abiertas de América Latina, el ensayo histórico que publicó en 1971 y que durante años fue lectura obligada para conocer la verdadera historia del continente. Volvió a encabezar la lista de ventas en 2009, cuando el presidente Hugo Chávez le entregó en mano un ejemplar a Barack Obama durante la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Durante la última etapa de su vida, Galeano cosechó todo lo que había sembrado en sus años más fértiles. Fue el primer ciudadano ilustre del Mercosur. Recibió el premio Casa de las Américas, el American Book Award de 1989. Fuentes bien informadas me han asegurado que la muerte no es más que un chiste de mal gusto. Hablábamos de compromiso, un compromiso militante, poniendo en el cuerpo, además de palabras sensibles. Fue en el año 2013, en Montevideo, en una marcha contra la ley de caducidad, que el equipo de Visión 7 tuvo la chance de entrevistarlo por última vez. La cantidad de gente enorme que se ha reunido hoy aquí, y muchos que no vinieron, pero están sin estar estando, no quieren que nuestro país sea un país prisionero. Ni un país prisionero de una dictadura militar, ni tampoco prisionero de algo mucho peor, que es el miedo. Porque los países presos del miedo, como las personas presas del miedo, no son de verdad libres. Y la vocación de esta tierra pequeña pero hidalga, digna, es una vocación de valentía, una vocación de dignidad que viene de los viejos tiempos de Artigas y de todos los hijos Artigas que somos dignos de él. Porque él no está ahí en esa estatua horrible de la Plaza Independencia, una estatua de bronce con un corcel que es idéntico a todos los corceles de todas las estatuas de todos los próceres militares del mundo. Él no está ahí, él no era eso. Él andaba en un caballito criollo, vestido con un poncho, no con un uniforme militar, y dormía a la intemperie. Y fue un hombre del que tenemos mucho que aprender. Todos los que hemos nacido y crecido en el espacio por él creado como una patria grande, una patria única. Que fíjate vos que en ese monumento, ese edificio de la Plaza Independencia, el mausoleo de Artigas, hecho por la dictadura militar, estaban previstas que en las paredes hubiera frases de él y no encontraron ni una que no fuera subversiva. Y entonces es un héroe mudo. Lo que hay son fechas de batallas, porque la dictadura no encontró ni una sola fecha que no pusiera en peligro su derecho a gobernar contra la gente y contra la patria. Las dictaduras militares latinoamericanas mataron para robar y no tuvieron nunca la franqueza de decirlo. Siempre dijeron, matamos por la patria, matamos para purificar la patria, matamos por el bien de todos. Es como en las guerras. Ninguna guerra tiene nunca el coraje de reconocer, de confesar, yo mato para robar. Si alguna vez hubiera jefes militares, de estos que conducen guerras en el mundo, capaz de tener la honestidad de decir, estamos matando para robar petróleo, para robar oro, para robar uranio. Yo voy, lo saludo, lo abrazo, me emociono, le pido una foto, porque ese me parece un caso único en la historia. Ninguno lo dice. Y si lo leíste, seguramente sentís que se fue un amigo, uno de los nuestros. De este modo, se refirieron personalidades destacadas del ámbito de la cultura y la política. El mundo pierde uno de los personajes, un maestro de descolonización y la liberación de nuestros pueblos en el mundo. Sus mensajes, sus textos orientados a evitar el saqueo económico, en América Latina en especial, sus mensajes orientados para las nuevas generaciones a defender la dignidad y soberanía de nuestros pueblos,
Y por eso nos duele muchísimo la pérdida en vida del compañero Eduardo Galeano. Las muertes como la de Galeano no es solo pena, también hay una sensación de gratitud hacia aquellas personas que se han sido capaces de darle sentido a este milagro que es la vida, ¿no es cierto? Haber cumplido con esta obligación que todos tendríamos, pero que pocos cumplen, que es hacer de la vida algo digno, ¿no es cierto? Algo digno de vivirse y digno de recordarse. Recuerdo una vez, yo he tenido el honor de escribir en Crisis, una revista de ideas progresistas que se siguió editando durante la época de la dictadura cívico-militar. Y me acuerdo, era evidente que Eduardo, que era el director, tenía su vida pendiente de un hilo, ¿no? Y me acuerdo una vez que conversábamos en lo que podríamos llamar el despacho muy sencillo de esa revista, y suena el teléfono, y entonces él atiende, hola, oye, escucha, y después dice, las amenazas de 14 a 18 horas, por favor. Y corto. Fusilar cansa. En esa noche de 1922, los soldados exhaustos de tanto matar fueron al prostíbulo del puerto San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las 5 mujeres que allí trabajaban les cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de asesinos, asesinos, fuera de aquí. Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ellas se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maus Foster. Las putas, las dignas. Murió el mejor de todos. Yo lo conocí, y no exagero. Era el mejor de todos. Por su pensamiento, por su vida, por su generosidad. Un hombre de mano abierta. Siempre con una gran inteligencia observaba al ser humano. Sabía muy bien cómo es el ser humano. El poder del dinero, es decir, el egoísmo también de la brutalidad de los militares y de los policías en una sociedad, la cobardía de los políticos. Todo eso lo tenía muy fijo y lo describía. La presidenta Cristina Fernández recibió en la residencia presidencial de Olivos a los integrantes de la fórmula que este domingo triunfó en las PASO en Salta, Juan Manuel Urtubey y Miguel Issa, y que le dio al kirchnerismo un contundente triunfo sobre el binomio de Salta nos une, integrado por el senador y exgobernador Juan Carlos Romero y el empresario sojero Alfredo Olmedo, que contaron con el respaldo de Sergio Massa y Mauricio Macri. La fórmula Urtubey-Issa sacó más de 14 puntos porcentuales de ventaja. Y de este tema hablamos con Fabián Rodríguez, con ganadores y perdedores de lo que sería el primer round, el primer test de peso, aunque Córdoba estuvo antes, que es la provincia de Salta y sus pasos. Así es, Pablo, el primer test electoral de envergadura provincial, las elecciones primarias en la provincia de Salta, donde, como veíamos recién, la fórmula integrada por José Manuel Urtubey y Miguel Issa se alzó con un triunfo contundente, podemos decir. Y acá queremos analizar un poco quiénes fueron los ganadores y los perdedores de la jornada. Algo de lo que no se habló mucho, más allá de los ganadores electorales, ¿no? De los ganadores en la elección. Claro, porque esto se entiende que un año electoral con elecciones generales, con cargos ejecutivos, se amplifica, ¿no? Seguramente, porque además en años electorales con elecciones nacionalizadas, sabemos que cada una de las elecciones en las provincias se van a nacionalizar porque hay candidatos a presidente que están apostando y que están jugando allí, podemos identificar claramente, como primera ganadora a la presidenta de la Nación, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner es la única referencia política en condiciones de inclinar la balanza hacia uno u otro lado, ¿sí? En aquellos lugares a donde los candidatos apoyados por Cristina ganan, claramente es por la incidencia que tiene la presidenta en el electorado.
Leíamos el fin de semana encuestas que hablan de una imagen positiva cercana al 50% de la presidenta. Y en aquellos territorios en donde el oficialismo o aquellos candidatos apoyados por el gobierno nacional no logran alcanzar el triunfo, justamente también es por la incidencia que tiene la presidenta o el kirchnerismo a nivel nacional en esa elección. Es decir, quienes no quieren votar al kirchnerismo votan una opción contraria. También entre los ganadores de la noche de anoche en Salta podemos identificar a los candidatos a presidente del propio Frente para la Victoria, dirigentes que también apostaron, por ejemplo, viajando ayer a la provincia, pero también durante la campaña. Hubo candidatos que jugaron muy fuerte a favor de José Manuel Urtubey. Podemos hablar, por ejemplo, de Florencio Randazzo, ministro de Transporte y del Interior, que le devolvió a Salta el tren de las nubes, un hito, un símbolo, ¿no? Nadie se quiso perder la foto, por otra parte, ¿no? No puede decir lo mismo algunos que amagaron de otros espacios políticos a ir a una foto que no quisieron fuera una foto de perdedores. Ahora nos vamos a ocupar de los perdedores. Por último, entre los ganadores, además decíamos de los candidatos a presidente o de los precandidatos a presidente del Frente para la Victoria, identificamos por supuesto a la fórmula compuesta por Urtubey y Meguiliza, que llevaron propuestas de soluciones a la gente. Volvemos a decirlo, uno se cansa de repetirlo, pero en aquellos territorios donde hay necesidades, la gente no vota marketing, vota soluciones a los problemas, soluciones colectivas a los problemas individuales. Pero pasamos rápidamente a los perdedores de la elección salteña, donde identificamos sin lugar a dudas a Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, que jugó muy fuerte en favor de uno de los precandidatos del frente opositor a intendente de la capital salteña. Hablamos de Guillermo Durán Cornejo. Macri puso recursos, movilizó cierta parte de su aparato partidario, hizo viajar al otro Durán, a Durán Barba, como jefe de campaña de Durán Cornejo, y le fue muy mal porque terminó tercero en la elección general, donde triunfó también un candidato del Frente para la Victoria, Javier David, candidato a intendente de la capital salteña. Segundo se ubicó el candidato apoyado por Sergio Massa, también parte del Frente Opositor, donde se disputaba una interna para determinar quién iba a ser el candidato intendente de ese frente opositor. Visto desde Buenos Aires, Fabián, por ahí muchos se extrañan con esta noticia, que es un espacio, el de Romero, con dos competidores dentro de ese mismo espacio político, uno referenciado con el masismo, otro con el macrismo. Pierde el candidato de Macri ahí dentro. Pierde el candidato de Macri adentro de las internas de ese frente opositor, que apoyaban los dos candidatos a presidente opositores. Tanto Massa como Macri se habían manifestado en favor de la fórmula Romero y Olmedo. Nombrábamos a Sergio Massa, es otro de los perdedores que identificamos, que si bien pudo festejar en la interna de la capital provincial, donde su candidato Sáenz triunfó por sobre el candidato de Macri, Massa había apostado muy fuerte por Juan Carlos Romero como candidato a gobernador de la provincia de Salta. La verdad que la diferencia que marcó la derrota de Romero también es una derrota para Sergio Massa. Y por último, entre los perdedores, hay un espacio político que es el peronismo federal, que también es uno de los grandes derrotados de las elecciones que cerraron anoche en la provincia de Salta, porque todos esos dirigentes aspiraban a que Romero hiciera una buena elección, que se impusiera en las primarias por sobre Urtubey, para, en el camino hacia el cierre de listas de las elecciones nacionales, pudieran reclamar o presionar por lugares expectantes. Ese espacio formado, entre otros, por el Momo Venegas, Luis Barrio Nuevo y Rodríguez A, también podemos anotarle una derrota. Y esto recién empieza, ¿no? Porque viene para largo. Viene para largo, tenemos este fin de semana elecciones primarias en la provincia de Mendoza y en la provincia de Santa Fe. Gracias, Fabián, y seguimos con más noticias. En este caso nos vamos al mercado central, porque allí el ministro de Economía, Axel Kicillof, se reunió con jóvenes empresarios convocados por las cámaras que nuclean a las pymes. En ese sentido yo creo que es un gran ausente esta campaña electoral por parte de los partidos de oposición, la cuestión de la reindustrialización de la Argentina. Muchas veces se han tomado medidas en la Argentina en nombre de la industria que no han hecho más que destruirla, y creo que ese es el aprendizaje un poco que
de estudiar la historia económica del país le podemos llevar a los empresarios, que lo que la presidenta llamaba los cantos de sirena, ¿no? Muchas veces le dicen que reendeudar profundamente al país es lo mejor que podemos hacer para crecer, o la misma manera que hay un ataque permanente y justificado totalmente contra lo que ellos llaman el excesivo gasto público o la política tarifaria del gobierno, o lo que ellos hablan de proteccionismo. Me parece que todas esas cuestiones que tienen que ver en la época actual con un plan de desarrollo que tenga entre sus principales variables la reindustrialización de la Argentina, bueno, todos esos instrumentos lo quieren sacar para llevar adelante un plan económico muchísimo más liberal, mucho más ortodoxo, pero que no es una cuestión ideológica, simplemente cuáles son los efectos de todo eso sobre el tejido productivo del país. Adolfo Rodríguez Sá adelantó que ya es una decisión tomada competir en internas con el cordobés José Manuel de la Sota en el Frente de Unidad Peronista. Sustentado en una ley de promoción industrial de la dictadura, Rodríguez Sá gobernó la provincia de San Luis durante 15 años y presidió el país una semana en el incendio de 2001. Además de los sobreprecios en las obras sociales, en las obras públicas, la marca distintiva del gobierno de Adolfo fue el avasallamiento de la justicia, lo que hizo que la Federación de Colegios de Abogados de todo el país reclamara la intervención federal de la provincia, con denuncias por la privatización del Banco Provincial, denuncias de apremios ilegales y prácticas feudales. La Asamblea Legislativa lo ungió presidente por 60 días para que llevara al país a una transición, y sus ansias de perpetuarse hicieron que sus propios pares lo hicieran renunciar a una semana de haber asumido. La Fiscalía, a cargo de Viviana Fein, emitió un duro comunicado contra Sandra Arroyo Salgado, querellante de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La fiscal Viviana Fein pretende el avance de la investigación en procura de la verdad, pero las reiteradas presentaciones de la parte querellante lo impiden, toda vez que se está a la espera de las resoluciones respectivas. Advirtió la Fiscalía y se refiere a que este lunes Arroyo Salgado volvió a pedir el desplazamiento de Fein de la causa, pese que a la semana pasada la jueza a cargo de la causa por la muerte de Nisman, Fabiana Palmaguini, había rechazado un planteo similar de la querella y mantuvo a Fein al frente de la causa. Más información en este picado de noticias. No hay proyecto de ampliar la Corte. Así lo aseguró Aníbal Fernández al ser consultado por la prensa sobre las versiones acerca de una iniciativa para ampliar a 9 el número de miembros del máximo tribunal. En ningún momento yo he escuchado a nadie decir que hubiera necesidad de modificar la Corte ni cosa por el estilo, y dentro del marco de las posibilidades que nuestra propia Constitución ofrece está la de modificar la Corte. Hoy no estamos en una buena posición porque de los que están son 4 y de los 4 el doctor Faiz prácticamente no tiene actividad. Ustedes deben saber que la Corte tiene de las 10 causas muy importantes que suelen estar si no están en las tapas, están en las primeras hojas de los diarios, y otras 2000 causas más. Murió el ciclista atropellado. Ocurrió en San Isidro. Manuel Maciel, de 67 años, fue embestido por un joven que conducía alcoholizado y que se encuentra detenido junto a otros 3. Fue arrastrado unos 40 metros y falleció en el Hospital Abete. Paro en el Hospital Rivadavia. Médicos y enfermeros realizan una medida de fuerza por 24 horas. Reclaman mayor seguridad luego de varios hechos de violencia contra el personal. Tragedia aérea en Laguna del Sauce. El avión que en marzo cayó apenas despegó del aeropuerto de Punta del Este y provocó la muerte de 10 personas, 9 de ellas argentinos, estuvo los últimos 16 meses en reparación tras la rotura de sus 2 motores y hélices en otro accidente sucedido en 2013. Juicio a policías por sedición. Los 18 efectivos de Concordia Entre Ríos están imputados por el alzamiento de la fuerza en diciembre de 2013, que dejó 3 muertos y una ola de saqueos. 4 jóvenes paraguayos, 3 de ellos hermanos, fueron ejecutados con más de 30 balazos en la villa 1114, en proximidades del estadio de San Lorenzo de Almagro.
donde estaba estacionado un auto importado en el que se encontraban los 3 hombres y una mujer. Los investigadores están convencidos de que por la violencia utilizada por los agresores, el hecho tiene todas las características de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Y en la zona hay una larga historia de disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico. Cerró la 9ª fecha, Gaby. Cerró la 9ª fecha, hubo una polémica muy importante en la jornada de hoy que se suma a otras polémicas. Novedosa esta polémica, hay que decir. Muy novedosa, no pasa a menudo. El problema es que ha pasado y que alguien va a tener que pagar por esto. ¿De qué estamos hablando? Arsenal de Sarandí consiguió la primera victoria del campeonato. Pero por un jugador que tenía que cumplir 2 fechas de suspensión porque había sido expulsado en un partido de reserva. Esto está contemplado dentro de lo que tiene que ver con el reglamento de penas para los equipos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el reglamento de transgresiones y penas que tiene que ver también con las sanciones. O sea, jugó un jugador que no podía haber jugado este partido. Exactamente. Arsenal ganó el partido de hoy, que fue el primero, 2-0 frente a Newell's. 3-0, perdón. El primer gol fue de Santiago Silva a los 42 minutos. A los 48 también marcó el ex Boca, Vélez y Lanús, entre otros. Y por último, marcó Ruiz. 3-0, ganó su primer partido. Pero claro, ¿qué pasa? Según el artículo 107, ¿sí?, de lo que tiene que ver con el reglamento de AFA y de penas a equipos, dice claramente en el capítulo número 12, el artículo 107, que va a haber pérdida de puntos para equipos que transgredan algunos de estos ítems que hay aquí. El ítem es clarísimo: pérdida de partido cuando el equipo fuera integrado por jugador inhabilitado por cualquier causa. Bueno, el jugador Leandro Godoy fue inhabilitado, según lo informó en su boletín oficial la AFA la semana pasada, con 2 fechas de suspensión por haber sido expulsado en el partido de reserva. ¿Se le escapó la tortuga a alguien? ¿Fue una avivada? Si pasa, pasa. Por el momento nadie de Arsenal salió a decir nada. Luis Segura dijo que él no tiene muy en claro lo que pasó, por lo tanto también en principio no estaría tomando determinaciones. Lo cierto es que Newell's puede pedir que le saquen los 3 puntos a Arsenal, pero eso no implica que los 3 puntos se los lleve el conjunto leproso. Es decir, que hay que ver en las próximas horas qué sucede, pero Arsenal podría perder estos 3 puntos. No pasa muy a menudo, pero si llega a suceder esto, probablemente hay que ver qué pasa también con el entrenador Martín Palermo. Y también qué pasa con este señor, con el entrenador Mauricio Pellegrino, el DT de Estudiantes de La Plata, que hoy volvió a perder. Lo hizo frente a Tigre, 2 golazos encima para el conjunto del Matador de Victoria. Lucas Vilches marcando una muy buena definición, el 1-0 parcial para el conjunto conducido por Gustavo Alfaro, que sigue sumando y que queda cerca de lo que son los puestos de arriba. El segundo gol, otra muy buena definición, en este caso del ex River, Leandro González Pires. ¿Ves a ese señor? Sí. Que ha vestido de cacique de indio. Sí. ¿Sabes lo que hace en todo el partido? ¿Qué hace? Corre de punta a punta, insultando y tratando de provocar a los rivales para que se desconcierten. Ahora, y qué que estado, ¿no? Porque correr... Lo admiro profundamente, porque además está completamente luqueado para la ocasión y debe pesar bastante el traje. Uf. Seguimos ahora repasando lo que fue el cierre de esta jornada, el 2-1 de Belgrano frente a Quilmes. El conjunto cordobés jugando como local, que queda ahora con 19 puntos a 2 unidades de los 4 líderes que tiene el campeonato. Recordemos que son Boca, San Lorenzo, Central y River. Olave festejaba de esta manera el 1-0. Jorge Velázquez a los 13 minutos decretaba la apertura del marcador. Después iba a llegar la igualdad parcial para Quilmes, el equipo de Falcioni, que se encontraba con este balón cuando la defensa quería salir jugando. Grave error de la defensa pirata, y golazo en este caso para Sebastián Chirola Romero, el ex Racing, poniendo el 1-1 parcial. Todo esto era la primera etapa. Faltaban situaciones, pero Belgrano lo iba a definir recién ya en el segundo tiempo, y de esa manera se iba a quedar con una muy buena victoria para prenderse cerquita de los punteros del campeonato. El último gol sobre el final lo iba a marcar Mauro Óbolo. La fecha, Gaby, en la que Boca deja pasar ante un partido que en la previa parecía accesible, que era ante Chicago. River, que se lleva los 3 puntos entre argentinos y deja 4 en el pelotón de punta. Exactamente, y además que River llegaba muy complicado en su partido también, por el bagaje que trajo de la semana pasada de no haberse clasificado a la próxima instancia ya de la Libertadores. Tuvo la suerte de ganar. Boca dejó 3 puntos fundamentales en el camino. Pero esto falta. Y se viene el torneo clásico, largo. Vengan de uno. Hacemos una breve pausa, no se vayan, que hay más noticias.